Alerta. Las imágenes, pistas de audio y video presentes en el contenido son propiedad de sus respectivos autores y o propietarios. Este video está hecho únicamente con la intención de entretener, sin ningún ánimo de lucro. Así como también contiene spoilers, se recomienda conocer del tema antes de ver el video. Hola gente de YouTube, los saluda AlexChemist93 esta vez, trayéndoles la crítica de uno de los animes más controversiales de la última década del siglo XX. Una serie de mechas y simbología cristiana, además de personajes psicológicamente inestables y mensajes filosóficos que probablemente hicieron estallar la cabeza de más de uno. Así es, hoy les traigo el análisis de uno de mis animes más favoritos y que está dentro de mi top 5 de preferidos. Sin más demora vayamos a reseñar Evangelion. Neon Genesis Evangelion, también conocido simplemente por Evangelion, es la franquicia de propiedades y medios japoneses que generalmente pertenece al estudio Gainax. La franquicia ha recaudado más de 150.000 millones de yenes entre 1995 y 2007. Las obras centrales y original de la franquicia cuentan con una historia de acción, mecha y apocalíptica que gira en torno a los esfuerzos de la organización paramilitar NERV para luchar contra seres hostiles, llamados ángeles. El arma principal de NERV para combatirlos son unos seres biomecánicos gigantes, llamados Evangelion, los cuales son controlados por adolescentes. Uno de los pilotos, Shinji Ikari, es el protagonista principal. Esta serie ha sido clasificada en los géneros ciencia ficción, mecha y distopía, conteniendo diversos elementos de filosofía, psicología y religión, con marcadas influencias abrahámicas. Además, sus características técnicas y temáticas, así como la complejidad y simbolismo de su historia, han hecho que esta producción sea considerada como uno de los mejores ejemplos del género del realismo épico. También ha recibido algunos de los mayores premios de animación. Por todo ello, Evangelion es considerada por muchos como una de las producciones más grandes del anime. Anime. El anime gira en torno a la organización NERV, que usan a los Evangelion, unos seres biomecánicos gigantescos, para combatir a otros seres monstruosos llamados ángeles. Los Evangelion son pilotados por varios de los personajes principales, incluyendo Shinji Ikari, Asuka Langley Soryu y Rei Ayanami, mientras que los episodios iniciales se centran en gran medida en los símbolos religiosos y referencias específicas a la Biblia. Los episodios posteriores tienden a ir más profundo en la psiquis de los personajes, donde se revela que muchos de ellos tienen problemas emocionales y mentales. A través de la exploración de estas cuestiones, el espectáculo comienza a cuestionar la realidad y las existencias en el mismo. Gran parte del contenido de la serie se basa en la propia depresión clínica de Hideaki Anno. Personajes. Shinji Ikari. Es el tercer niño, el protagonista principal de la serie y piloto designado al Evangelion Unidad 01. Shinji es hijo de la bioingeniera Yui Ikari y del jefe de la organización NERV, Gendo Ikari. Después de la muerte de su madre, fue abandonado por su padre y vivió durante 11 años con su sensei, hasta que fue llamado a Tokio 3 para pilotar la Unidad 01 y enfrentar a los ángeles. Shinji inicialmente muestra una personalidad pasiva y relajada, heredando esos rasgos de su vida relajada con su sensei. Cuando se pide pilotear la Unidad 01, lo hace sin cuestionarlo, elección que toma simplemente para estar de acuerdo con lo que todos dicen. Aunque Shinji lo niega, anhela la alabanza, y finalmente empieza a pilotar la Unidad 01 para obtener la aprobación y la alabanza de los demás, así como el amor de su padre. También se dice continuamente a sí mismo: no debo huir. Lo que demuestra aún más su percepción de necesidad de avanzar. En general, se muestra bastante introvertido debido a tener poco o ningún contacto significativo con los demás. En situaciones sociales se muestra bastante incómodo, y a menudo tiene dificultad para controlar sus emociones en torno a otros. Se le muestra al extremo de este, abandonando muchas vidas, incluso la suya propia, para salvar a una persona. Rei Ayanami. Es la primera niña elegida por el Instituto Marduk, designada como piloto del Evangelion Unidad 00. Rei es presentada como una joven enigmática de carácter introvertido, silencioso y nada comunicativa, que a pesar de confiar en las personas adultas, solo manifiesta emociones y lealtad sincera hacia Gendo Ikari, aún en una relación distante.
Misato Katsuragi, fue la única superviviente del inicio del segundo impacto en la Antártida. La líder estratégica de NERV, Misato es una mujer inteligente, decidida y valerosa. Tras esta personalidad se esconde un forzado pero acertado proceso de madurez, que la ayuda a comprender a muchos otros personajes y la llevará a descubrir los secretos de todos ellos. Asuka Langley Soyou, de 14 años y origen germano-nipón estadounidense, Asuka es la piloto de la unidad Evangelion 02. Es definida como una chica enérgica, emocional y de temperamento opuesto a los de Shinji y Rei. En contraste con ellos, es independiente, competitiva y rebelde. Su sueño es impulsarse a sí misma hacia la adultez en un intento de huida de una dramática infancia, lo que a veces le hará parecer un personaje extraño y forzadamente infantil. Gen Dikari, comandante de NERV, padre de Shinji y creador de las unidades Evangelion, así como artífice del proyecto de complementación humana. Es un hombre precavido y manipulador, que rara vez muestra emociones y que tiende a considerar a las otras personas como herramientas. Según otros personajes, posee cierto parecido emocional con Shinji, y está tan distanciado de su hijo como su hijo de él. Sobre el anime solo puedo decir que ha sido uno de los mejores que he visto. Para empezar, si bien la premisa de la trama parece algo cliché solo por el hecho de tratarse de adolescentes que pilotean robots gigantes, algo ya muy visto y gastado en los animes de este género así como algunas producciones americanas. Sin embargo, la serie no brilla por tratarse de mechas sino más bien por la compleja psicología de sus personajes. Antes de pasar a estos me gustaría mencionar algunos aspectos que me parecen interesantes. Primero que nada está la animación, debo de admitirlo, tanto la paleta de colores como los escenarios y la fluidez de las batallas me han encantado. Al tratarse de una serie apocalíptica, qué mejor que tener una paleta de colores un tanto lúgubres y apagados, que dan ese aspecto de caos existencial que están sufriendo los personajes. En cuanto a las referencias religiosas, si bien no me molestan tampoco las veo tan necesarias, después de todo en términos generales, se trata de una serie donde los humanos son acechados por una raza de alienígenas que quieren destruir la Tierra. Aún así, considero que la idea de que estos supuestos ángeles fueron enviados por Dios para destruirnos es un gran acierto para presentarnos los dilemas existenciales que los personajes presentan a lo largo de la serie. Sobre la banda sonora, mis respetos, tanto el opening como el ending están bien y el OST es de lo mejor, especialmente en las escenas de acción. Respecto a los personajes, me parece que es uno de los aspectos más increíbles que tiene este anime. Son personajes redondos y tridimensionales con distintas personalidades, cada uno con sus propios objetivos y ambiciones, al igual que un doloroso trasfondo y temores personales. Simplemente el protagonista es un personaje bastante complejo. Es un niño introvertido que vivió toda su vida alejado de su familia y de la sociedad, que por azares del destino es requerido por su propio padre, que no ha visto en años, para pilotear un mecha y destruir a los ángeles que ponen en peligro a la humanidad, a la par de proteger a los que lo rodean y con el constante temor de salir lastimado en cada uno de los combates. Si bien se nos muestra como un personaje retraído y cobarde, debo de admitir que me parece una personalidad bastante cercana a la realidad. De hecho, cada uno de los niños elegidos actúa exactamente como actuaría cualquier adolescente común si viviera una situación tan extrema como aquella. Aunque claro está, y debemos suponer que cada uno tiene dos personalidades. Una personalidad artificial que es mostrada hacia los demás y una propia que regularmente es la que revela los temores e inquietudes de estos. Inclusive el antagonista, que en este caso no son los ángeles sino más bien el padre de Shinji, muestra distintas facetas a lo largo de la serie. Lamentablemente no todo es miel sobre hojuelas en este anime. Hay algunos aspectos, especialmente en los últimos capítulos, que generan cierta discordia a la hora de reseñar esta serie. Como seguramente ustedes ya se habrán dado cuenta, el anime de Evangelion es una serie incompleta y la razón por qué termina como termina es un asunto meramente financiero. Al ser Gainax un estudio con bajo presupuesto en aquel entonces, la serie de Evangelion ganó una fama descomunal, convirtiéndolo en uno de los animes más populares de esa década. Motivo por el cual, el presupuesto no alcanzó y la compañía se vio en la forzosa necesidad de terminar la serie con un final abrupto y carente de animación. Situación que molestó a muchísimos fans, entre los que me incluyó, y es que la primera vez que vi esta serie no pude evitar sentirme decepcionado con semejante final. Sin embargo, al tener un segundo y tercer visionado y con cierta madurez, pude darme cuenta que es un final aceptable y probablemente uno de los más reflexivos que existen. Aún así, al igual que a muchísimos fans, no cumplió con mis expectativas, y como me alegro que un año después Gainax se animara a sacar una película relatando el verdadero final que supuestamente había sido planeado antes de que ocurrieran todos esos problemas financieros. Así que pasemos a analizar la película. The End of Evangelion.
es una película de anime de 1997. Escrita y dirigida por Hideaki Anno, fue lanzada como un final para la serie Neon Genesis Evangelion. La película está dividida en 2 episodios, episodio 25, Aire y episodio 26. Sinceramente tuyo. Estos capítulos sustituyen a los controvertidos 2 últimos de la serie original, contando con una ambientación más ubicada en el mundo real y mostrando en su totalidad el clímax apocalíptico de la historia. El final de dicha serie disgustó a un amplio sector de los seguidores, los cuales se quejaron por la cantidad de incógnitas sin resolver y asuntos sin concluir en la trama, y por lo excesivamente filosófico e introspectivo de los 2 últimos episodios. Eso dio lugar a que se realizaran 2 películas Evangelion, de Atan Review, recopilatorio y resumen de la serie, y esta misma, para completar respectivamente los capítulos 25 y 26, y así contentar a los fans. Luego de ver el decepcionante final de televisión, creí que la película me ayudaría a resolver todas las dudas que la serie me había dejado a lo largo de sus capítulos, a la vez que obtendría un final digno para recordar. Lamentablemente, la primera vez que vi The End of Evangelion volví a terminar decepcionado, puesto que si bien ahora el final se había convertido en algo mucho más grande y súper épico, aún habían ciertos cabos sueltos que quería que la película me resolviera, pero sin embargo no pudo. Sinceramente, la película no cumplió con mis expectativas, al menos la primera vez, puesto que, como me fui dando cuenta, al tener un segundo y tercer visionado de la misma, mi forma de ver la serie cambió, al igual que mi madurez, al comprender y atar todos los cabos sueltos que había tenido desde la primera vez. Entonces, ¿realmente The End of Evangelion es un final digno? La respuesta a esta pregunta es un rotundo sí. Si bien la trama es confusa y los eventos que ocurren en la misma parecen no tener relación con la serie original, la manera en que están relatados los hechos la convierten en un espectáculo audiovisual increíble. Ya en la serie de televisión fuimos testigos de la capacidad que tenía este anime de tratar temas profundos y complejos, y con The End of Evangelion esa capacidad se fue haciendo mucho más grande, al punto no solo de ver escenas impresionantes sino también de metáforas visuales. Y ese es el más grande acierto de esta película. Si esperamos encontrar las respuestas a todas las incógnitas que la serie nos fue dejando, terminaremos decepcionados, mas sin embargo si nos dejamos llevar e interpretamos por nuestra cuenta cada una de las escenas mostradas en esta película, encontraremos las respuestas a todas nuestras preguntas. Eso sí, hay que tener cierto grado de atención que nos permita encontrar significado a lo que estamos viendo en pantalla. Si no, en internet existen tanto vídeos como páginas web donde se analizan cada una de las escenas de esta película punto por punto. Pero si todo esto no es suficiente y aún necesitan entender al 100 la obra, entonces les recomiendo encarecidamente el manga, en el todos los cabos sueltos son respondidos. El primer manga de la serie es Neon Genesis Evangelion, escrito e ilustrado por Yoshiyuki Sadamoto, que también trabajó en los diseños de los personajes del anime. El manga sigue de cerca la historia del anime con pocos cambios realizados en los personajes o ciertos eventos. El manga fue publicado en la Shonen Ace de Kadokawa Shoten a partir de 1995, pero tras un número de capítulos fue pausado. La publicación del manga se reinicia con el primer número de la Kadokawa Shonen Ace en julio de 2009. Los capítulos de la serie son recogidos en 11 volúmenes que se publicaron a partir del 29 de agosto de 1995 hasta 19 de junio de 2007. El volumen 12 finalmente fue lanzado en Japón el 3 de abril de 2010. Más tarde, en 2011 y 2013, se confirmaron y se publicaron los volúmenes 13 y 14, respectivamente. Si bien del manga se puede decir que es una adaptación del anime con las mismas escenas y el mismo tipo de dibujo, existen algunas variantes que logran diferenciarlo del material de origen. Para empezar, y volviendo al aspecto más importante de la serie, están los personajes. En el manga las personalidades de estos están un poco más cambiadas de su contraparte televisiva. Los complejos existenciales se ven reducidos al mostrarnos a personajes con personalidades más definidas. Inclusive el protagonista tiene una personalidad más fuerte y decidida, se lanza a la batalla sin pensarlo 2 veces. Lo mismo pasa con los demás niños elegidos. Asuka obtiene el papel de la chica tsundere de turno y no nos muestra más allá de su típica apariencia engreída y presumida. Rei no hace absolutamente nada, básicamente no tiene personalidad, y Misato apenas sale. Bien, entiendo que el manga es un producto hecho para promocionar el anime, por lo que aquí decidieron hacer a los personajes un poco más planos para dar prioridad a la historia, la cual debo de admitir me gustó hasta cierto punto. Cabe recalcar que la trama sigue siendo la misma que vimos en la serie de televisión, solo con algunas cuantas escenas añadidas y otras eliminadas. Por lo que al compararlo con su contraparte televisiva nos daremos cuenta que algunos de estos capítulos fueron simple relleno, ya que en el manga la historia avanza mucho más rápido. Al ser una serie de 95 capítulos, muchos aspectos del anime fueron omitidos para dar prioridad a algunos otros que fueron pasados por alto.
Y una cosa que debo de agradecer del manga, es que en él, a diferencia de la serie de televisión, se nos da una explicación clara y detallada del origen de los ángeles. Explicación que si la comparamos una vez más con el material de origen nos daremos cuenta que termina siendo un arma de dos filos. Por un lado elimina el misticismo mostrado en el anime, pero por el otro responde a todos los cabos sueltos. Inclusive revela información sobre el primero y segundo impacto, el pasado de los padres de Shinji y la verdad sobre los Evas. Eso sí, toda esta información se va dando aleatoriamente a lo largo del manga. Por lo tanto considero que el manga de Evangelion es inferior al material de origen, pero es un buen complemento que nos permite entender de una manera más clara todo lo acontecido en la historia. Aunque debo de admitir que el final es un poco diferente al mostrado en The End of Evangelion, pero trata de asemejarse al mismo, siendo en este caso un reseteo de toda la humanidad hasta el punto de terminar en el mismo momento donde empieza la historia, dejando a criterio del espectador lo que sucede después. Por tal motivo, tomando como base este reseteo, es que salió a la luz un nuevo proyecto, el cual consiste en una serie de películas que cuentan nuevamente la trama del anime pero con algunos significativos cambios. Rebuild of Evangelion, literalmente reconstrucción de Evangelion, es una saga de 4 películas de la serie de anime Neon Genesis Evangelion anunciada por Studio Khara para septiembre de 2007. Se las puede definir como un reboot cinematográfico de la serie, adaptada al formato cinematográfico de alto presupuesto y con novedades significativas, no siendo por tanto un remake. Sus creadores lo han descrito como una vía de acceso a la franquicia para nuevos espectadores, siendo un proyecto autosuficiente al margen de la serie original, aún estando estrechamente relacionado con ella. La primera película se estrenó en el verano de 2007, la segunda se estrenó el 27 de junio de 2009, la tercera película se estrenó el 17 de noviembre del 2012. Acorde a un conjunto de detalles presentes en los 3 largometrajes ya estrenados, se ha barajado la posibilidad de que la nueva saga no fuera un resumen de la serie, sino en realidad una continuación de la misma cuya naturaleza aún no ha quedado explicada. Evangelion 1. 0. You Are Not Alone. Es un film que se estrenó el 1 de septiembre de 2007, escrito y dirigido por Hideaki Anno. Es la primera de las 4 películas realizada de la tetralogía de Rebuild of Evangelion basadas en el anime original de Neon Genesis Evangelion. Está producida y co-distribuida por el estudio Khara de Hideaki Anno. El argumento está basado en los episodios del 1 al 6 de la serie original. Aunque algunas situaciones se muestran de diferente forma, tales como ángulos de cámara, historias alternativas, etc. De esta película lo único que puedo comentar es que tanto la animación como la banda sonora me gustó, y a pesar de que hubo algunas escenas diferentes, básicamente sigue siendo el resumen de los primeros 6 capítulos. Evangelion 2. 0. You Can Not Advance. Es una película animada japonesa del 2009, escrita por Hideaki Anno. Es la segunda de 4 películas que se lanzarán en la tetralogía Rebuild of Evangelion, reconstrucción de Evangelion, basadas en la serie original de anime Neon Genesis Evangelion. Fue producida y co-distribuida por el estudio Khara de Hideaki Anno. Este largometraje está mucho mejor concebido que su antecesor. Para empezar, si bien la historia nuevamente es un resumen del capítulo 6 al 20, aquí ocurren una serie de sucesos que no ocurrieron en el anime y que nos muestran diferentes perspectivas sobre cómo será el desarrollo de esta nueva historia. Los personajes siguen siendo los mismos, salvo la introducción de Mari, la cual al menos en esta película solo cumple la función de ser la waifu de turno. Ningún desarrollo o personalidad interesante. Un personaje muy desaprovechado, la verdad. En cuanto a los demás, en esta película se le da un poco más de importancia a la relación de Shinji y Rei, por lo que veremos en gran parte de este largometraje el desarrollo de su bonita amistad. En cuanto a la banda sonora y la animación, se sigue manteniendo igual y los combates son los más épicos de toda la saga. Evangelion 3. 0. You Can Not Redo. Es una película de anime dirigida por Hideaki Anno, siendo este último el guionista y director de la serie original Neon Genesis Evangelion, y producida y codistribuida por Studio Khara. Es la tercera de 4 películas planeadas en la tetralogía Rebuild of Evangelion, la cual se basa en la serie original. Seré honesto, amé las primeras 2 películas de Evangelion, por lo que no era de esperarse que tuviera muchas ansias de ver esta tercera. Lamentablemente, es aquí donde todo lo que fueron construyendo los 2 anteriores largometrajes se desmorona. Simplemente el hecho de que pasarán 14 años y Shinji junto con los demás niños elegidos no hayan crecido ya me parece una de las peores falencias argumentales que pueden existir. Entiendo que Hideaki Anno quería hacer una versión de los hechos, pero este salto en el tiempo es una de las peores incongruencias que hay. En cuanto a que si tuvo repercusión en la historia, pues realmente no siento que haya sido mucha, si bien Misato fundó Wave para luchar contra Nerf, no me parece que fuera tan necesario. Después de todo, no vemos a esa mentada organización actuar en casi toda la película. Sobre la aparición de Kaworu, ni es buena ni mala.
Es un personaje necesario para la trama original por lo que tenía que aparecer sí o sí, pero lamentablemente su participación es limitada y al final termina igualmente suicidándose. Y Shinji, la verdad en esta película es demasiado irritante. Si bien defiendo y trato de comprender la personalidad de Shinji a lo largo de la serie en Evangelion 3.0 se vuelve completamente odioso, entiendo que se encuentre confundido por todo lo que ha pasado pero la verdad es que es demasiado cansado de ver. Respecto a aspectos técnicos se siguen manteniendo igual, la banda sonora excelsa como siempre y la animación perfecta. Aún así espero aunque ya no con muchas ansias el cuarto y último largometraje de la saga. Solo espero que ya no hayan más cambios innecesarios y que se convierta en algo épico de ver como lo fue de End of Evangelion. Aunque quién sabe para cuándo, se suponía que se estrenaría en el 2015 y ya estamos en el 2017, han pasado exactamente 5 años y no hay ninguna señal de esta película. En conclusión, ver Evangelion es una de las mejores experiencias que puedes tener en especial si te gustan las series del género psicológico con alto contenido filosófico. No es una serie perfecta, simplemente es excelente, con algunos fallos y errores tanto técnicos como argumentales, pero que se le perdonan por ser uno de los animes más influyentes de la última década del siglo XX. Después de todo este fue uno de los pilares del anime que dio hincapié a la creación de historias mucho más complejas. Sin ella es posible que el anime tal cual lo conocemos no exista, ya que aportó mucho a la industria y por eso se merece el pedestal en el que está. En fin, pasemos a las connotaciones. Bueno gente de YouTube, se despide AlexChemist93, esperando que la reseña haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, compartir y suscribirse a mi canal si les ha gustado. Un saludo muy grande a todos mis suscriptores, muchísimas gracias por todo el apoyo. Les comento que he creado una página en Facebook donde compartiré diverso contenido relacionado con el canal, al igual que atenderé cualquier duda o sugerencia que me quieran proporcionar. Por último les dejo el avance del próximo video donde hablaré sobre los distintos tipos de personajes en la ficción. Nos veremos en el siguiente video, hasta pronto.